Que Dios les bendiga. Lo que quiero compartirles es la última vez que compartí desde este púlpito, compartí el mensaje que se llamaba El silencio de Dios. No sé si alguno se acuerda. Tocó unos puntos bastante interesantes, porque el silencio muchas veces lo confundimos con ausencia y no significa ausencia. Algo importante, porque cuando Dios guarda silencio nos revela lo que hay en nuestro corazón. Nos impulsa también a recordar lo que Él ya había hablado en el tiempo anterior. Nos hace volver a buscar en la palabra. Y última cosa, que su silencio no significa que es la última palabra. Pero, ¿qué pasa? Cuando Dios guarda silencio, algo en nosotros también empieza a transformarse y empieza a haber un crecimiento y podemos ver un crecimiento. Por eso nos revela lo que hay en nuestro corazón. Y eso significa un crecimiento invisible. Porque cuando Dios guarda silencio, lo que está haciendo en nosotros es formar raíces fuertes. Cuando a veces no tenemos respuestas, nuestra fe se está fortaleciendo, creyendo y confiando en su palabra y en sus promesas. Cuando no entendemos el proceso, Él está trabajando en nuestro carácter y en nuestro temperamento. Cuando parece que nada cambia por fuera, hay algo que está cambiando en lo profundo de nuestro corazón. Y la pregunta, ¿qué hace Dios cuando todo parece que no está haciendo nada? Él está haciendo algo muy importante. Porque si te fijas en la naturaleza, las cosas importantes suceden donde nadie las ve. ¿Cuántos han trabajado en el campo alguna vez? ¿Alguno ha sembrado alguna semilla? Pues la semilla desarrolla raíces antes de producir un fruto. Los que trabajan en construcción saben que un edificio necesita una base sólida para poder levantar paredes. Y las madres, un bebé pasa cuántos meses en el vientre antes de que se pueda abrazarlo. Esas cosas se producen en lo secreto. Esas cosas crecen en lo secreto. Pero Dios también obra así con nosotros. Y aunque es verdad, porque a veces parece un abandono, parece que como que Dios nos ha abandonado, pero es que eso en el reino de los cielos significa el inicio de un proceso, un cambio que viene a nosotros. Porque la semilla cuando empieza a crecer no hace ningún ruido. Las raíces no hacen ruido cuando empiezan a adentrarse más a la tierra. Nuestro carácter no hace ruido cuando empieza a fortalecerse y a tomar la forma que Cristo quiere que tome. Pero aunque no haya ruido, hay algo, hay vida en nosotros. Vamos a leer Mateo 4, 26 al 29. Mateo 4. Un segundo. No, igual me he reconfundido ahora. Perdón, Marcos.
Ya decía yo, me estaba liando yo solo. Sí, ahora sí. La parábola del crecimiento de la semilla. ¿Lo tenemos todos? Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El agricultor no entiende el proceso, simplemente confía en el proceso. Cuando yo trabajaba en el campo, cuando sembrábamos, nosotros sembrábamos y confiábamos que esa planta a futuro crezca para poder pasar a la venta y que dé frutos. No podíamos al día siguiente desenterrarla para ver si estaba creciendo, porque eso simplemente mata a la planta. Y muchas veces nosotros queremos entender todo, comprender todo, saberlo todo antes de confiar en Dios. Pero Él nos invita a confiar porque Él está haciendo un trabajo en lo secreto con nosotros. Y es una de las grandes verdades que hoy en día vivimos en una generación que está tan obsesionada con lo visible, con querer verlo todo y comprenderlo todo. Queremos tener resultados rápidos. Queremos que Dios nos dé unas respuestas inmediatas. Queremos que todo sea luz verde en el camino que nosotros estamos avanzando. Pero Dios no trabaja de esa manera, Él trabaja al contrario, porque primeramente lo que hace es transformar nuestro corazón, después empieza a cambiar nuestra vida, después empieza a fortalecer nuestras raíces y después permite que aparezca el fruto. Porque quieres ver un ejemplo bíblico, está José. Conocemos la historia de José. Fue tantos años trabajando como esclavo, fue prisionero antes de gobernar, porque Dios estaba formando el carácter que iba a sostener toda esa responsabilidad, que fue igual a Faraón. David fue ungido rey, pero pasó años cuidando ovejas, también pasó años huyendo, y aunque la unción fue visible, la formación ocurrió en lo secreto. Otro ejemplo, Moisés, 40 años en el desierto antes de liberar a todo un pueblo. Y vemos que el desierto no fue un retraso para sus propósitos, sino que fue una preparación. Y te voy a dar 3 verdades de este crecimiento que empieza a formarse en nosotros. La primera verdad es que Dios trabaja más profundo de lo que nosotros vemos. Porque algo que hacemos muchos es medir el crecimiento de los hermanos, de las personas, juzgando por lo externo. Porque vemos cambios visibles, respuestas rápidas, las puertas abiertas, las emociones, el dominio y sobre todo que tengan resultados inmediatos. Pero Dios no empieza trabajando en lo que todos ven. Dios trabaja donde nadie lo ve, en el corazón del ser humano. Primera de Samuel 16:7 dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso significa que mientras nosotros estamos preguntando, Señor, ¿cuándo vas a cambiar mi situación? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperar para cambiar esta situación? Lo que Dios está diciendo, primero quiero formar tu corazón dentro de esa situación. ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Porque hay cosas que Dios no va a cambiar en nosotros de manera inmediata. Porque Él primeramente tiene que cambiar nuestro corazón.
Y es verdad, yo también he pedido al Señor, Señor, quítame este problema porque yo no puedo. Y le pedimos porque no queremos pasar por ese proceso. Y sabemos que durante ese proceso Dios empieza a formar algo importante en nosotros, que a todos nos gusta que nos forme el Señor, la paciencia. Queremos que Dios abra puertas de bendición en todo momento, pero Dios nos forma el carácter en la espera. Queremos que Dios responda rápido ante cualquier situación, ante cualquier problema. Queremos una solución instantánea. Pero ahí es cuando el Señor guarda silencio y empieza a fortalecer nuestra fe. Y es cuando empiezan los pensamientos. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué tengo que afrontar esto ahora? Y se siente una ausencia de Dios en nosotros. Pero es que después viene Filipenses 1:6 y dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y empezamos a entender que Dios no empezó una obra en ti, no empezó una obra en mí para abandonarte a medio camino. Y aunque no parezca que avances, Él sigue trabajando. Constantemente sigue trabajando. Y mientras Él está trabajando, en ti está haciendo algo distinto. Está formando tu convicción. Está limpiando tus deseos. Está sanando tus heridas. Está poniendo en orden todos tus pensamientos y está fortaleciendo tu manera de depender de Él. Hasta que nosotros aprendamos a que tenemos que depender completamente de Él y no tener a un Dios que yo digo como hada madrina, que cuando necesitamos un problema, que venga Él con una varita mágica, haga sonidos de estrellas, de cuento de hadas y desaparezca. Y algo que tienes que saber es que si Dios cambia tu situación, pero no cambia tu corazón, del problema puedes salir, pero vas a salir de la misma manera. Vas a salir igual por aquí, igual aquí, por aquí dentro. Pero si nosotros permitimos que Él empiece a trabajar en lo profundo de nuestro corazón, aunque la situación tarde en cambiar, tú ya no vas a ser el mismo. La segunda verdad. Lo invisible sostiene lo visible. ¿Cuántos creemos que una planta se sostiene por el fruto? Una planta no se sostiene por el fruto, se sostiene por la raíz. Pero algo importante, la raíz no se ve. La raíz no está en el ángulo de nuestra vista porque la raíz está en la tierra, debajo de la tierra. Nadie mira un árbol y dice, qué bonitas raíces que tiene ese árbol, a no ser que tenga una visión de rayos X. Lo que normalmente nosotros vemos es el tronco, vemos las ramas, vemos las hojas, vemos el tipo de árbol, podemos percibir el olor de ese árbol y vemos el fruto. Pero todo eso depende de algo que está en lo oculto, de algo que es invisible, la raíz. Y así también pasa con nuestra vida espiritual. El fruto visible que nosotros damos después de un tiempo que el Señor transforma tiene sujeción hacia una raíz. Si nosotros no echamos raíces, caemos con facilidad. Colosenses 2, del 6 al 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él. Estoy cortando esa parte, centrándome en esa parte. Porque primero viene la raíz y después viene el crecimiento. Primero empieza la profundidad de la raíz para después dar fruto. Y esto es muy importante tenerlo en mente porque nosotros queremos fruto sin echar raíces.
Queremos que Dios nos use. ¿Cuántos queremos que Dios nos use para bendición, para libertar, para sanar? ¿Cuántos queremos que Dios nos dé una palabra específica para una persona que necesitaba dar un nuevo aliento? Pero muchas veces nosotros no queremos pasar por esa formación. Y aquí vuelven otra vez, queremos que Dios abra puertas de bendición en nuestra vida constantemente, pero no queremos pasar por esos procesos ocultos que vienen conforme pasar esas puertas. Queremos cosechar, pero cuesta permanecer en la siembra. Cuando trabajaba en el campo, me tenía que tirar 2 meses, 3 meses, todos los días, 8 horas agachado, plantando plantas, instalando goteros, quitando malas hierbas, y duele una barbaridad, hasta el punto en el que al ponerte otra vez de pie y caminar erguido, te mareabas. Y por eso es que la cosecha, el sembrar plantas, cuesta mucho y duele, y por eso el proceso tenemos que entenderlo, que es doloroso. Pero cuando pasamos ese proceso, va a llegar un tiempo en el que nosotros vamos a cosechar. Vamos a recoger esos frutos, vamos a recoger las semillas para la siguiente generación de plantas de las que ya hemos sembrado antes. En Juan 14, del 4 al 5, Jesús dice, permaneced en mí. Y después dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Aquí vemos que Jesús no está diciendo, esfuérzate para aparentar que vas a dar un fruto, sino que dice, permanece, permanece. Dios no está interesado en que nosotros parezcamos fuertes por fuera, sino que Él quiere que nosotros estemos firmes, bien fuertes por dentro. ¿Y dónde viene todo eso? ¿Dónde empieza toda esa firmeza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde desarrollas todo eso? Mateo 6:6, ora a tu Padre que está en lo secreto. La oración secreta es lo que sostiene una vida pública. La obediencia en lo secreto sostiene el testimonio visible que nosotros vemos. Las lágrimas que se derraman en secreto es lo que sostiene la alegría que otros van a ver después en ti. Lo que nadie ve con Dios un día sostendrá lo que los demás van a ver en ti. Dios no muestra fruto donde no hay raíz. La tercera verdad, que es algo que a veces no entendemos. Dios nunca tiene prisa, porque Él nunca llega tarde. Y conocer esta verdad es muy necesaria para nosotros, porque cuando Dios guarda silencio, nuestra mente va a empezar a pensar, ya se olvidó de mí, ha pasado mi oportunidad de servirle, esto no va a cambiar, estoy perdiendo el tiempo o estoy desperdiciando el tiempo o Dios no me está escuchando. Pero la Biblia nos muestra que Dios no trabaja bajo nuestra ansiedad, bajo nuestra desesperación, bajo nuestra impaciencia. Dios trabaja, y esto me lo tengo como fosforito, Dios trabaja en su tiempo. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. No está diciendo en mi tiempo, no está diciendo en tu tiempo, no está diciendo en nuestro tiempo, sino que dice en su tiempo. Y esto es algo que a todos nos cuesta, porque queremos que Dios lo haga todo rápido. Queremos que Dios termine el proceso rápido, queremos que Dios nos salve rápido, queremos que Dios nos sane de manera rápida e instantánea. Pero cuando Dios no busca solo la respuesta, sino que Él está buscando a una persona capaz de sostener esa respuesta. Solo Él sabe
cuándo debe aparecer el fruto. Porque si el fruto aparece demasiado pronto, se pierde y se echa a perder. Si Dios abre una puerta antes de formar tu carácter, esa puerta te va a destruir a ti. Por eso es que Dios siempre nos prepara primero para después entregarnos una bendición. Y no es que se esté tardando, porque Él está preparándote. Lo mismo de antes, si hoy sembramos semillas y mañana las volvemos a desenterrar para comprobarlas, si esas semillas están creciendo, vamos a matar esas semillas. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con Dios todos los días, desenterrando esa promesa con preguntas de, ¿ya es el tiempo, Señor? ¿Ahora me vas a ayudar? ¿Por qué todavía no me estás ayudando? Y ahora entendemos que la fe consiste en sembrar, cubrir la semilla y confiar en que Dios hará lo que tú y yo no podemos hacer. El agricultor no puede gritarle a la semilla para que crezca más rápido. No puede abrir la tierra todos los días para ver si ya salieron raíces, porque si no va a destruir el proceso. Y hay procesos que no se sostienen y no se pueden acelerar con ansiedad, ni con mucha impaciencia, ni con el ya. Se sostienen con la fe. Y tenemos el mayor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesús. Durante aproximadamente 30 años vivió una vida sencilla en Nazaret, vivió la Biblia, no registra tanto esos años, pero no fueron años perdidos, fueron años de preparación. ¿Para qué? Para un ministerio que fue y transformó y cambió el mundo entero. Y así está trabajando Dios contigo. ¿Y a qué viene todo esto? Os voy a contar. Hace ya un par de meses se me abrió una puerta a mí de trabajo para ir a trabajar a otro país. Todo bien. Llegó a un punto en el que tenía fecha de ida. Buscando en oración, me sentía tranquilo porque se abrían todas las puertas. Dije, es su voluntad, me tengo que ir. A medida que se acercaba la fecha, después de que ya tenía todo casi planeado para irme, empecé a volver a sentirme intranquilo y buscando en oración no había manera de entrar en su presencia, no había manera de escuchar su voz, me sentí intranquilo por todos sitios, no tenía paz, ni imaginándome quedándome aquí o imaginándome yendo a trabajar fuera, no había manera. Llegó un punto en el que empecé a entrar en crisis, empecé todo esto de aquí a preguntar que por qué a mí, por qué esto, si no es tu voluntad, cierra esta puerta, por qué no me hablas, por qué no me respondes, necesito escuchar una respuesta tuya, ¿qué debo hacer? No había manera. Llegó un punto en el que tuvo el Señor que usar a una de las maestras del seminario para ponerle el mismo ejemplo de todo lo que estaba atravesando, que yo lo cuento, digo que simplemente se ponía, en vez de decir Dinamarca, decía Polonia, era exactamente yo, y entiendo que era lo que el Señor me estaba diciendo. Y el ejemplo consistía en que me dijo, si Dios te puso en un sitio y te dijo, no te vayas, quédate, prevalece y prospera, y estás atravesando una situación económica muy fuerte, muy dura, y no ves puertas de salida, y se te abre una puerta para trabajar, en este caso fue, ella dijo Dinamarca, pero en este caso fue Polonia, ¿qué haces? Una de las compañeras respondió, si yo me voy, si es temporal, voy y vuelvo y continúo mi vida. Y la maestra dice, la mayoría de los casos, cuando pasa eso, mucha gente se aparta. Entendí que era, el Señor me estaba diciendo, no te vayas. ¿Cuál es el problema? Que después tienes que tomar la decisión de no irte y sufrir las consecuencias que también vienen con eso. ¿Para qué sirve el silencio de Dios? Para crecer.
Aquí es donde se demuestra lo que nosotros verdaderamente confiamos. Si nosotros creemos lo que Él dice, si nosotros creemos y confiamos en sus promesas, se demuestra en este tipo de crecimiento. Porque yo cualquier cosa me podría haber encabezonado, me podría haber ido, yo me tenía que haber ido en un principio el 25 de mayo, ¿sí? Y estoy aquí porque cuando el Señor me dijo, no te vayas, tomé la decisión de no irme, aunque tengo las consecuencias encima todavía, pero yo decidí obedecer a mi Señor. Y aquí estoy. Y el crecimiento invisible nos demuestra que cuando nosotros decidimos confiar en Dios y le dijimos, Señor, sí, yo te voy a seguir, tiene que ser un sí completamente en todas las áreas de nuestras vidas. No podemos decir sí y a los 2 días no, no puedo, no tengo esto, tengo aquello, me han llamado para esto, llamado. Cuando es sí, es sí. Y a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta, porque a veces nuestra vida, que es como una carrera, y el Señor, sabemos que el Señor es nuestro Padre, y vamos caminando, vamos corriendo y empezamos a tener sed y le decimos, Señor, tengo sed, dame agua, y encontramos, voy a poner un ejemplo, una botella de agua en el suelo, le decimos, Señor, déjame beber de esa agua, y te estás muriendo de sed, y el Señor te dice, no, sigue adelante. Y empiezas a darle vueltas a esa botella, dando círculos en esa botella, mirando solo a la botella porque tienes tanta sed que necesitas tomar agua, y empiezas a murmurar y empiezas a quejarte y dices, Señor, si tú eres mi Padre, dame agua, déjame beber, tengo el agua al alcance, déjame tomar de esa agua, y el Señor te vuelve a decir, sigue adelante y guarda silencio hasta cuando entiendes, y muchas veces por cabezonería empiezas a caminar hacia adelante, te das dando cuenta que a medida que vas caminando, el Señor empieza a saciar tu sed. ¿Y por qué el Señor no te dejaba beber de esa agua? Porque esa agua estaba envenenada. Y a veces no lo sabemos. Tomamos esas decisiones y pensamos que no tiene bien a nosotros, porque es una necesidad que tenemos en ese momento. Y en mi caso podría haber sido el mismo caso. Pero decidí quedarme aquí y confiar en que el Señor va a abrir las puertas de bendición en donde yo estoy, donde Él me expuso y donde Él me dijo, permanece. Ahora entiendes por qué Dios está trabajando más en las raíces, en tus raíces, que en las ramas y en los frutos que tú das. Y es verdad, si hay alguno que se siente que su vida está enterrada, pero déjame decirte que una semilla enterrada no significa que esté muerta. Es una semilla enterrada, que está creciendo. Quizá Dios aún no ha respondido a la oración que tú lleves meses, años, días haciendo en lo secreto. Quizá aún no ves cambios en tu familia. Quizás aún tienes luchas y luchas con un solo problema en concreto. Quiero decirte, hermano, hermana, no confundas el silencio de Dios con abandono. No confundas la espera con fracaso. No confundas lo invisible con algo que no exista. La semilla crece sin hacer ruido. Las raíces profundizan sin aplausos. El carácter se forma en temporadas en las que nadie ve. Pero cuando llega el tiempo de Dios, lo que Él hizo en secreto empieza a dar fruto en público. Y cuando llegue el tiempo señalado por Él, el fruto va a aparecer. No porque tú lo hayas forzado, no porque tú te lo hayas ganado, sino porque Dios es fiel durante todo el proceso de nuestro crecimiento que ocurre en lo secreto. Cuando Dios guarda silencio, no siempre está esperando que tú hagas algo más. Muchas veces hay que mantenerse en el sitio en el que te encuentras. Dios a veces está esperando que crezca algo más profundo en ti. Y son esas raíces. Vamos a ponernos en pie. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, cuando tú nos hablas a nuestro corazón.
Pero hay algo que también tenemos que darte las gracias, Señor, es cuando tú guardas silencio, Señor. Gracias, Padre, porque en tu silencio estamos viendo que hay algo en nosotros que se transforma, hay algo en nosotros que crece, hay algo en nosotros que se está preparando para dar frutos, Señor. Pero todo eso, Señor Jesús, depende de ti, Señor. Padre, ayúdanos a sujetarnos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor Jesús. Todas las puertas que se abran, Señor, dejarlas en tus manos, Señor. Ayúdanos a confiar, a aprender, Señor, a depender completamente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a desarrollar raíces que crezcan, Señor, y vayan en lo más profundo, Señor, para que cuando vengan los días malos, cuando vengan los días en los que el tiempo corre prisa, Señor, nosotros podemos mantenernos firmes, sin caer, sin doblarnos, Señor, y sin rompernos, Padre, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres el que nos cuida, Señor. Tú eres el que nos da de beber agua, Señor. Tú eres el que nos da provisión cada día, Padre. Eres tú quien nos levanta, Señor. Y si alguno ha caído, Señor, tú siempre tienes tu mano extendida para que se vuelva a incorporar y vuelva a seguir caminando, Señor. Porque esta carrera, Señor, no es una carrera de rapidez, no es una carrera de fuerza, Señor, sino es una carrera de paciencia, Padre, de perseverar, de creer en ti, Señor, y depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta sociedad que vende prisa para todos, Señor, no nos contamine, Señor, y no nos contagie, Señor, sino que podamos confiar en ti, Señor. Podamos soportar las pruebas y los procesos, Señor, con paciencia y desarrollar esa virtud, Señor, para dar frutos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a caminar, Señor, confiando de que tú estás detrás de nosotros, Padre. Te doy gracias una vez más, Señor, porque ahora vemos una cosa, Señor, pero el fruto, Señor, va a ser grande, Padre. En el nombre